Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Pues buenos días. El día de hoy vamos a reunirnos en torno a un nuevo podcast y tengo la gran fortuna de tener aquí a mi lado al doctor Diego Andrés Díaz Guío, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Antes de que comencemos, quiero pedirle al doctor que nos dé una pequeña reseña curricular de cómo se ha formado y esta amplia experiencia en simulación y con el tema de debriefing difícil. Doctor, bienvenido. Hola, doctor Bené, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá con ustedes, hablando de un tema que me apasiona, como es el debriefing, y en este caso el debriefing difícil. Pues bueno, mi formación, para responder a tu pregunta, yo soy médico cirujano general, soy especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Y en mi área me fui interesando por la educación, hice pues algunas cosas de pedagogía, de didáctica, y comencé a hacer entrenamientos en simulación como todos, cursos cortos. Yo pienso que muchas de las personas que enseñamos caímos en paracaídas a la educación, no dijimos, yo cuando grande quiero ser maestro, pues la minoría yo creo que le pasó así. Me dijeron, ¿quieres enseñar? ¿Eres bueno en tal cosa? ¿Quieres enseñar? Bueno, hagámosle, pero a medida que iba evolucionando, pues haciendo cursos cortos, luego unos cursos avanzados, pues se iba dando cuenta que necesitaba más cuestiones de sustento teórico, así que me hice un fellow en simulación clínica, que lo hice en España. Y cuando terminé el fellow me di cuenta que me hacía falta porque había cosas que no se me lograba explicar con el conocimiento que tenía. Así que hice un doctorado en ciencias de la educación, entonces pues mi formación formal es en un doctorado en ciencias de la educación. Hago simulación hace más o menos 20 años. Wow. Yo vivo en Colombia. Y trabajo en pregrado y trabajo en posgrado, en pregrado con medicina, aunque hago algunas cosas de educación interdisciplinaria con enfermería. Y en posgrado, pues enseño en cuidados intensivos, ¿no? Y en anestesia. Y enseño, pues ya en lo que me he dedicado, porque he perfilado mi vida, pues para luego dejar de hacer tantos turnos en las unidades de cuidados intensivos, que ya no, con la edad, pues quiere un poquito de vida un poco más tranquila. Así que enseño en ciencias de la educación en posgrado, maestría y doctorado. No, Y pues bueno, ese es mi perfil profesional y sirvo actualmente como presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación, tratando de impulsar un poco a través de lo que he podido aprender, ayudar a otros también a ir evolucionando. Entonces, a eso me dedico. no, pues bienvenido, Andrés. Ahora que te estaba escuchando, me reflejé en ti, ¿no? Porque soy también especialista en cuidados intensivos, hice medicina interna, cuidados intensivos. Te estoy escuchando y parece que es la historia, ¿no? De uno. Por eso cuando decías coincidimos y caímos en paracaídas, esto es interesante, ¿no? Y pues bueno, no vamos a hablar de mí, sino de tu amplia experiencia en esta parte del debriefing difícil. Siempre como educadores en simulación, esta etapa de la simulación, que es el debriefing, que es esta etapa sustancial donde hacemos esta reflexión y se realiza un aprendizaje realmente importante, el debriefer es uno de los elementos esenciales. Sin embargo, hay otros elementos más que pueden condicionar un buen debriefing o que se dificulte este. Me gustaría que antes de que comenzáramos en profundidad este tema, nos pudieras definir a qué se le llama tener un debriefing difícil. Vale, yo pienso que tiene dos connotaciones, porque para un docente o instructor Nobel, pues hacer un debriefing puede ser algo muy complejo cuando lo está haciendo
sus primeras veces, no entiende qué es lo que debe hacer, de pronto encuentra algún modelo mental, pero no sabe qué hacer con él y para él eso puede ser una dificultad. Entonces, lo diferenciaría en dificultades para hacer el debriefing y debriefing difícil. Nos centraríamos en el segundo, en el debriefing difícil, que es el objetivo pues, de este podcast. Así que el debriefing difícil es una situación que se sale de los parámetros normales, donde la conversación se puede llegar a tornar de pronto hostil o no logra permitir la construcción de aprendizaje. Entonces, ahí en este sentido no es tan frecuente. Hay algunas cuestiones que tenemos que hacer nosotros desde el inicio para asegurar. Yo realmente en los últimos años he tenido muy pocos debriefing difíciles y luego hablaremos de cómo hacer para que no lleguemos allí, porque nadie quiere tener esos debriefing difíciles. ¿Sí? Nadie quiere porque eso no haría como parte del canon de una educación basada en simulación que logre construir aprendizajes significativos. Entonces, bueno, esa sería la definición, ¿no? Es algo que Sí, sale del estándar. sí, claro, de acuerdo contigo, ¿no? Porque para hacer simulaciones nos basamos en estas buenas prácticas y eso incluye un buen debriefing, ¿no? Pero bueno, siempre hay situaciones que se salen de la mano, ¿no? Y tenemos que estar atentos a esto. Esto me lleva a la siguiente pregunta de saber qué factores pueden favorecer que este debriefing se torne complicado, que se torne difícil, ¿no? Eso me gustaría que nos compartieras. Vale, bueno, yo arrancaría diciendo que el debriefing es una conversación dialéctica intencionada entre dos o más personas que tienen como objeto aprender, ¿no? Ujú. Estaría el debriefing educativo y el debriefing clínico, acá nos centraremos en el educativo. Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a conversar con alguien, no podemos olvidar el factor humano, porque finalmente somos humanos, que tenemos modelos mentales, que tenemos emociones, que tenemos percepciones, que puede ser que tengamos ideas distintas. Y estamos interactuando con otras personas, porque también sería preciso recordar que la simulación es una práctica social. Entonces, al ser una práctica social, el debriefing se convierte también en una práctica social y en un momento de alta tensión, porque una simulación puede generar emociones, puede generar reacciones en las personas que pueden ser adversas en cuanto a que no era lo que yo esperaba, me sentí engañado, no tengo feeling con mi equipo. Digamos que la gran mayoría de mis simulaciones son de zona 3, así que yo hago mucho debriefing en profundidad. Y cuando nosotros hacemos de pronto un seteo y no nos verificamos que todo está bien dentro del escenario simulado, y una persona con alto conocimiento siente que eso está alejado de lo que ve en el día a día, pues puede generar cierto rechazo. Cuando no somos claros, digamos que la intención de una simulación es aprender, es imitar algo que se parezca a la realidad para luego conversar de cosas interesantes. Pero esto nos puede llevar a dificultad en cuanto a estas interacciones. Entonces, ese componente humano es fundamental que lo tenga en cuenta el docente. Muy bien. Dejaría por allí. Y, y hablando de este componente humano, por una parte, el componente humano que son los participantes de esa simulación, los estudiantes, pero el otro componente humano son los educadores, los profesores o instructores, que luego a veces estos términos habría que hacer una charla, ¿no? Para definir estos conceptos. Nosotros hablamos de educadores en simulación. El otro elemento y factor humano es el educador en simulación. ¿Qué errores se han descrito que comete el educador en simulación que también pueden transformar un debriefing normal hacia un debriefing difícil? Bueno, uno que es muy común es cuando no somos claros en lo que se va a hacer. Entonces, hay un elemento fundamental de cualquier actividad educativa y por supuesto una actividad educativa basada en simulación y es la intro, la introducción o el briefing o pre-briefing, como le querramos decir.
Entonces, algo que es muy común es que los docentes no le dediquen el tiempo suficiente a hacer esa orientación, ¿no? Ya, así es. Lo pasan muy a la ligera, el tiempo es corto, vamos a dedicarle más a hacer la simulación y luego pues hacemos rápido un debriefing. No, si uno quiere hacer debriefing en profundidad tiene que dedicar tiempo. Y digamos que más o menos, si nosotros decimos que vamos a simular 1 minuto, necesitamos 2 minutos para hacer el debriefing, pero tenemos que dedicar dependiendo cuánto va a durar, no sé, un taller, un programa, un curso, Claro. cuánto va a ser de eso y cuántas personas voy a tener, porque muchas veces son muchísimas personas, muchos participantes, poquitos debriefers, y no se logra hacer esa conexión con el participante. Entonces, la empatía es un recurso fundamental para lograr conversar eh, con alguien y más aún para tratar de estar bien en una conversación difícil, que no hay que rehuirles, existen, pero Ya. entonces hay técnicas para abordarlas. No, es interesante, ¿no? Porque el educador novato puede tener miedo de enfrentar esta situación, ¿no? El educador experimentado, precisamente, pues yo creo que ya tiene estas herramientas para poder afrontar estas situaciones. Pero pensemos en un educador novato. ¿Qué estrategias les propones tú para que podamos solucionar este debriefing difícil? ¿Okay? Una cuestión fundamental que les diría es dediquen tiempo a orientar. Yo creo que ahí está el Ya, éxito de mis simulaciones. Yo dedico bastante tiempo, digamos, tengo 20 participantes y voy a estar todo el día. Le dedico cerca de 1 hora a hacer la introducción de lo que vamos a hacer, a conocerlos, permitir saber quiénes son, de dónde vienen, por qué están acá. ya, Fíjate que muchas veces las personas en Colombia, por ejemplo, vamos a poner un curso estándar, no sé, reanimación. Aquí en Colombia es necesario tener el carnet de reanimación para poder laborar, si no, no podemos laborar, la gente ya. de salud, es obligación. Entonces mucha gente viene obligada. Entonces Ujú. viene a hacer la simulación porque es que o si no, no puede trabajar, pero lleva 10 años, 15 años haciendo intensivos, haciendo cardiología, no sé. Entonces, ya desde ahí la motivación intrínseca, pues, va rayando. Entonces, explicar eso bien, por qué lo vamos a hacer, no importa el certificado, vamos a trabajar, vamos a aprender, eso es un sitio seguro de aprendizaje, es decir, construir esa confianza con los participantes hace que luego ellos quieran exponer lo que están pensando, ¿no? Porque hay algunos fenotipos para que le orientan a uno que va a haber un debriefing difícil. Entonces, eso nos ayuda mucho. Luego, otra recomendación es que si van a hacer simulación inmersiva, dedíquenle el tiempo a verificar que lo que quieren simular sea lo que se va a encontrar el participante. Otra que les recomiendo es dejen que las emociones se hablen. Entonces, cuando hacemos el debriefing, la primera parte debe ser de reacciones y tenemos que tener mucha atención, ¿sí? Y ver si hay ya personas que están con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, mirando hacia otro lado. El lenguaje preverbal o no verbal es supremamente diciente de lo que está pasando, pero fíjense que muchas veces la carga cognitiva que tenemos, porque decimos esto va a ser difícil, o de qué más voy a hablar, hace que nos podamos perder, tenemos carga cognitiva porque somos seres humanos. Sí, Y entonces tener un co-debriefer puede ser otra buena estrategia para tratar de que no se nos pierda la atención, porque sería terrible que alguien esté agobiado y yo no me dé cuenta y así se vaya luego, ¿no? ya, Entonces, esa atención repartida puede ser otro tip que pudiera ayudar a un debriefer novato. Y luego la reconstrucción de los hechos. Cuando yo comenzaba a hacer debriefing me di cuenta que ese era un punto supremamente importante porque los textos en general y las formaciones, sobre todo de corte anglosajón, le recomiendan a uno que la reconstrucción de los hechos sea desde el instructor, pero es que yo tengo claro que era lo que iba a hacer. ¿Y será que eso es lo que ellos vivieron? Y muchas veces no era lo que ellos vivían porque nos equivocamos en algo y creíamos que sí, que sí, que sí, y resulta que no. Entonces, a ver, la realidad como sola cosa no existe, existirían las realidades
que es la perspectiva de cada quien, es decir, la realidad es una construcción social, ¿no? Berger y Luhmann. Entonces, esa reconstrucción social, cuando es desde la mente de los que los vivieron, le da a uno ya datos para uno luego orientar la conversación, porque la simulación tiene muchas limitaciones, la simulación no es la vida real, sin duda. Entonces, estar atentos allí, permitir que ellos recreen lo que pasó, que reconstruyan el caso, luego puede ser que lo deconstruyamos para el análisis, pero esa reconstrucción de la realidad es súper importante y debe ser desde la cabecita de las personas que están trabajando, ¿no? Que hicieron el caso, que lo vivieron. No, pues interesante, muy interesante porque sí es un hecho, esta reconstrucción nos ubica, ¿no? En el espacio-tiempo de lo que se vivió. Y sin embargo, y a pesar de estas estrategias que has comentado, no sé si has tenido alguna experiencia con aquellos participantes que complican el debriefing cuando se quedan callados, cuando no participan. Sí, sí, sí. ¿Qué hacer en una situación donde mi estudiante no participa, no, o de repente se suelta en llanto, ¿no? Digo, es complejo, pero sí, y el llanto puede tener muchos elementos, o se acordó de algo, o realmente se frustró por no desarrollarse o desempeñarse bien, pero ¿qué nos puedes comentar de qué haríamos en esas circunstancias, ¿no? Bueno, aquí pueden ser dos escenarios diferentes, es decir, dos fenotipos diferentes, o puede ser un continuo, ¿no? Ya. Alguien no quiere hablar porque está emocionalmente cargado y bueno, luego va a romper en llanto, que ese romper en llanto a veces es el más difícil y sobre todo cuando uno es Nobel, en esto, pero por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con todo esto? Entonces, aquí estamos hablando de que estamos haciendo debriefing en profundidad. Existen las conductas y muchas veces solo nos centramos en las conductas, pero detrás de las conductas ahí hay muchas cuestiones complejas como son los modelos mentales y los modelos mentales tienen dimensiones, una dimensión de conocimiento, la epistemológica, de la cognitivo-lingüística, etcétera, motivacional. Entonces, cuando alguien se queda callado, hay varias formas de abordar, ¿no? Y una de las peores, tú que estás callado, ¿por qué no nos cuentas algo? No puede abordarse de esa manera, pero es la manera más frecuente que veo que la gente los aborda. Entonces, algo que Incisivo, me ¿no? funciona, eso, algo Es directo. que me funciona bien a mí es que lo noto, y cuando lo he notado, hablo con alguien más que sí quiere hablar y luego hago un ademán con una sonrisa, no sé, amable, y tú no le digo, tú cuéntanos, y comienzan, comienzan a hablar, ¿no? Ya. Eh, sí, sí, Interesante, ¿no? Porque entonces, esta parte incisiva que luego es, noto al que está callado, pero como educador novato, tú, Alba, pues no te veo hablar, es así como que se centra toda la atención, se estresa más el participante, el estudiante, y esto puede generar más complicaciones, ¿no? Dentro del debriefing. Pero si yo de alguna manera voy rotando, te paso la palabra, te pregunto, Andrés, escucho y digo, ¿y tú qué opinas, Alba, sobre esto? ¿No? Ya lo introduzco, ¿no? Ya introduzco al participante y trato de bajar esa tensión que hay que me está complicando el debriefing. ¿No? Excelente, ¿no? Excelente, eh, ahora sí que ejercicio que estamos haciendo contigo, me gustaría tener más ejercicio aquí. Y respecto al que está llorando, al que se angustia y que se suelta en llanto, vale. Ese es el fenotipo más difícil, pienso yo. sí, Hay que recordar que cuando nosotros hacemos debriefing en profundidad, estamos, entre comillas, hurgando en una cuestión cognitiva profunda, ¿no? Donde pueden haber muchas cosas arraigadas allí. Y puede ser que toquemos puntos sensibles. Por eso hacer debriefing en profundidad es una gran responsabilidad. Hay muchas personas que quedan mal después de un debriefing y esa no es la idea, ¿sí? así La es. idea sí es conocer y entonces algo que a mí me ayuda mucho es pedir permiso, ¿no? Entonces, Mm, por ejemplo, cuando los estoy viendo ya que están así como muy compulsivos, que ya van a llegar, veo que estás de esta manera, describo, porque yo no sé qué estás sintiendo.
Así Yo es. no puedo controlar las emociones, o sea, un tercero no puede controlar las emociones de una persona. Ah, ya, pero deja de llorar, tranquila, no, eso no ha ayudado nunca a nadie, ¿cierto? Así es. Entonces, empatía. Entonces, la empatía, bueno, te veo que estás triste. ¿Quisieras comentarnos algo de eso? El motivo por qué estás, lo quieres compartir con nosotros, piensas que es mejor no, quieres salir un momento. Entonces, hay cosas que podemos atacar de manera directa y otras de manera indirecta, ¿cierto? Pero Ya. entonces tener en cuenta que el llanto es una condición natural, no sucede tan frecuente, pero sucede. Y cuando sucede, esa empatía es muy importante. Algo que hacemos mucho en ya está seteado. Entonces, el co-debriefer se va hasta donde está la persona, le pone la mano en el hombro, le dice, ¿quieres Ya. que hablemos? ¿Te traemos agua? ¿Quieres salir? Sí. ¿Quieres conversar con nosotros? Y la verdad, casi que en el 100% de las veces nos comparten lo que ha sucedido, ¿sí? El por qué. Y tú lo dijiste ahorita, a veces son vivencias, ¿no? Así es. Son vivencias que tuvieron casos parecidos, algún familiar. Alguna vez nos tocó alguna participante que ella era un caso de reanimación obstétrica y a ella la reanimaron. Eso fue una... Entonces, claro, revivir todo eso es doloroso, ¿no? Claro. Y debemos ser cuidadosos allí, entonces, cobijar, ¿no? Pero no caer en el error de curar. Creer que nosotros podemos ir y controlar, no podemos, pero podemos ayudar desde liberarlo al decir, si lo quiere decir. Si no lo Ya. quiere decir, no pasa nada, invitamos a otra sección. No, pues sí, y algo parecido hacemos y creo que eso es muy importante, que cuando no se te presentan las cosas, pues no adquieres experiencia sobre esos temas, ¿no? Y qué bueno que no tengamos debriefings difíciles, pero creo que también hay que ponerlos en la mesa para capacitarnos sobre esto, ¿no? Y a lo mejor un elemento, un participante que es agresivo, enojado cuando vive la simulación, que este es el último que te voy a plantear, porque creo que hay diferentes, ¿no? Pero que creo que sería muy complejo un participante enojado, que no quiere participar del debriefing, pero por la molestia o que agrede incluso. ¿Cómo pudiéramos trabajar a este participante? Bueno, hay una cuestión importante con ellos si están en la mesa y quieren participar en el debriefing, porque es algo que hay que invitarte cuando te veo, y hay que nombrar la situación, nombrarlo para dominarlo. Entonces, te veo que estás con el ceño fruncido, veo que estás utilizando palabras fuertes y me pregunto si quieres participar en esta conversación de aprendizaje con nosotros. Y si no, está bien, ¿no? Entonces, invitarlo. Si dice sí, porque tal cosa y tal otra, o sea, nos describe lo que pasó en el debriefing y a veces se frustran porque lo que pasó no era lo que ellos querían, Sería mi- ¿no? Puede ser, entonces ahí hay algo que hay que reconocer y es que la simulación tiene sus limitaciones. Entiendo que mover el laringoscopio y no se siente como en una persona real, ¿no? No es lo mismo. La simulación trata de imitar, ¿no? Y es para luego reflexionar sobre cosas que nos pueden pasar en la vida real. ¿Te ha pasado alguna vez que al hacer la laringoscopia no logras mover, no sé, el paciente no está suficiente? Ah, bueno, sí. Entonces, buscar con algo que conecte con el mundo real, porque la simulación obviamente no es lo mismo, ¿sí? Ya, sí, Entonces, eso puede ayudar. sí. Por ahí yo revisaba que hacer generalizaciones, validar estos sentimientos que tienen estos Claro. participantes, estas parafraseos para poder introducirlos y que entiendan que pues a veces hay situaciones que no podemos controlar, incluidos ellos, ¿no? Interesante, muy interesante. Prácticamente estamos sobre el punto de cierre y me gustaría que antes de que cerráramos este podcast, nos dieras algunos puntos de recomendaciones para llevarnos, pero también si ustedes, tú que eres el presidente de FLACI, que nos invites, alguna actividad académica que tienen con FLACI, para que también nosotros podamos compartir aquí. Vale, pues muchas gracias por el espacio que nos das para decir. Y cerrando, pues diría que
la piedra angular de un buen debriefing es una buena orientación, que no la pormenoricen, ¿no? Que es fundamental generar confianza, que si hay confianza hay conversación. Así sea, pueda llegar a ser un poco difícil porque hay cuestiones a veces difíciles que tratar, eso va a facilitar que podamos abordarla y que se pueda aprender. Les recomendaría formación. La formación es supremamente importante para un docente y obviamente si ya estamos hablando de briefing en profundidad, es un nivel alto de un docente que se dedica a la educación basada en simulación. Entonces ahí la formación en esto, precisamente en debriefing difícil, estaría muy buena porque como todo, si no hay la exposición a un debriefing difícil, difícilmente podemos aprender a resolverlo de una manera adecuada. Trabajar con pares, tener co-debriefer, hacer simulacros en sus centros de simulación, pues eso les puede ayudar bastante. Y la Muy empatía, bien. buscar ser empáticos con las personas. Y en cuanto a FLASIC, pues tenemos muchas actividades, tenemos algunas cuestiones en Instagram que le llamamos la Simuteca, donde revisamos artículos que publican en la revista latinoamericana de simulación. Tenemos los webinars que hacemos en línea, cada mes estamos haciendo, y ahorita el 17 de septiembre los invitamos, que celebramos el Día de la Seguridad del Paciente, donde haremos un simposio Perfecto. de simulación y seguridad del paciente. Pues aquí esperamos los datos para poderlos compartir con toda nuestra red de simulacionistas que tenemos en Redesim. Redesim es una red de educadores en simulación de la Facultad de Medicina de la UNAM y compartimos gratuito, que es una colaboración de muchas personas y compartimos entre todos información para promover la simulación, la educación basada en simulación. Y sin duda, tener a ponentes como tú, con gran experiencia, nos pueden abrir las puertas a una claridad y a mejores prácticas. Creo que eso es lo más relevante de ir aprendiendo o adquiriendo conocimiento y de compartir con personalidades como tú para poder hacer mejores prácticas en simulación. Pues ahora sí que agradeciendo de verdad esta participación. Esperamos que no sea la única, te vamos a invitar a otras. La simulación da para muchos otros aspectos y pronto estaremos pendientes de tus actividades en FLASIC. Muchísimas gracias, Andrés. Pues no me queda más que despedir el podcast y que todos los que están interesados compartiremos ahí el contacto de el doctor Diego Andrés Díaz Guío para cuestiones académicas de FLASIC. Un abrazo. Vale, muchas gracias, un abrazo y hasta siempre. Hasta luego.